La semana pasada estuvimos hablando de Jeremías y pudimos hablar del pasaje en Jeremías 18 donde Dios le habla a Jeremías, lo manda al taller del alfarero y vemos cómo en el taller Dios le habla y le muestra que el alfarero es Él y que el barro somos nosotros y que entramos en un proceso donde el Señor trabaja con cada uno de nosotros y vimos tres características de este alfarero. La primera era que el alfarero es dueño y soberano del proceso. La segunda era que el alfarero es paciente, que Él no nos desecha cuando esa vasija se echa a perder en sus manos. Él no nos desecha, sino que hace un bollo y vuelve a comenzar con nosotros. Y la característica número 3 era que el alfarero es fiel a su propósito. Cada uno de nosotros somos vasijas en las manos del alfarero y estamos siendo procesados porque tenemos un propósito en sus manos. Y como buenas vasijas y buenos barros que somos, hay algo esencial que tenemos que aprender como barro, como vasijas, como hijos de Dios. Y es que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que maduremos, que crezcamos. Y hoy vamos a hablar sobre esto que es esencial. Y para esto, me gustaría contarles una breve historia. Cuenta la historia que había unos viajeros que fueron a visitar una ciudad, y ¿cuántos se fueron de viaje alguna vez a conocer algún lugar donde no conocías y demás? Y vieron que surgen preguntas, ¿no? Como dónde estará la plaza, dónde se comerá bien y demás. Y resulta que estos viajeros llegan a un lugar alto en esa ciudad, y había un señor mirando hacia el horizonte, ¿no? Él estaba sentado ahí, recibiendo del sol y demás. Y uno de los viajeros se le acerca y empieza a hablar con él, ¿no? Le empieza a hacer todas estas preguntas y demás. Y le surge una pregunta que lo descoloca a este señor. Porque el viajero le pregunta: ¿hay en esta ciudad alguna persona que haya nacido grande? ¿Qué personalidad grande nació en esta ciudad? Y este señor lo mira y le dice: no, en esta ciudad solo nacen bebés. Nadie nace grande. Y esto es esencial que entendamos, mis hermanos, porque a veces creemos que en la vida del creyente, cuando nos encontramos con el Señor, creemos que ya está. Listo, ya me encontré con el Señor, ¿no? Y por un acto espontáneo, y vaya a saber uno qué se nos cruza por la cabeza, creemos que ya contamos con el discernimiento adecuado, con el carácter adecuado, creemos que ya estamos listos, ¿no? Pero sin embargo, esto no es así. Nadie nace en el camino de Dios maduro, sino que entramos en un proceso, como hemos visto la semana pasada, entramos en un proceso de crecimiento. Y esto no lo tenemos que perder de vista, mis hermanos, porque si no corremos el riesgo de conformarnos. Decir: ya estoy, buenísimo, gracias Señor, nos vimos. Y eso sería catastrófico para nuestras vidas. Esto Pablo lo señala en varias cartas paulinas, pero en 1 Corintios 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo le escribía esta carta a los corintios porque no habían crecido. Se habían quedado con el primer impacto del mensaje, con lo que habían aprendido de él, pero sin embargo había características en ellos que los llevaban a discutir por pequeñeces, por cosas que no valían la pena, y esto hacía que no crezcan. Y mis hermanos, el crecimiento de todo hijo de Dios es esencial y debe ser intencional. Por eso hoy vamos a ver elementos que caracterizan a una vida cristiana en crecimiento. Y vamos a leer en Filipenses 4, te invito a que puedas abrir tu Biblia, Filipenses 4, vamos a leer 2 versículos hoy. Bien. Filipenses 4, voy a leer del 8 al 9 en la Reina Valera, 1960.
Así que cuando lo tenés me gritás un fuerte amén. No perdamos esa hermosa costumbre. Amén, ¿lo tenés ahí? Si no, lo vamos a pasar acá. Y el mensaje de hoy lo titulé Crecimiento Intencional. Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Saben que a mí me llama mucho la atención, porque yo lo he hecho, pero muchas veces utilizamos este versículo, este pasaje, como un remedio para la ansiedad, ¿no? No, entonces enfocate en lo bueno, no está mal, sí, pero como vamos a ver hoy, el corazón de este texto va mucho más allá que eso. Y vamos a extraer de acá estos elementos que hoy vamos a aprender, ¿sí? Que caracterizan la vida de un hijo que está en crecimiento. Y vamos rápidamente al primero. Y el primer principio que hoy vamos a aprender es que un hijo que crece es aquel que cuida sus pensamientos. ¿Saben que la vida cristiana se libra al nivel del pensamiento, mis hermanos? En esto pensad, decía Pablo. No podemos abandonar nuestros pensamientos a la deriva como si esos pensamientos, sin un cuidado oportuno, no tengan consecuencias. Porque es muy necesario que cultivemos una mente cuidadosamente gobernada. Porque pensamientos que dejemos a la deriva y no sean observados por nosotros, que no analicemos lo que estamos pensando, tienen consecuencias espirituales, mis hermanos. Este término, pensad, si lo traducimos en el griego, significa considerar, ponderar, evaluar algo con detenimiento. Se trata de una concentración deliberada, una disciplina constante, consciente, y una decisión espiritual de poner y enfocar la mente en aquello que le agrada a Dios. ¿Por qué Pablo aclara esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y tenemos que entender una cosa, porque la mente no es un campo neutral, es un campo de batalla, mis hermanos. Fíjense que hay una cadena que pueden desatar nuestros pensamientos, porque un pensamiento consentido se transforma en un deseo alimentado se transforma en una decisión repetida se transforma en un hábito. Y un hábito establecido revela el verdadero estado del corazón. Y acá descubrimos algo, y es que nadie peca sin antes haberle preparado lugar en sus pensamientos a ese pecado. Todo comienza ahí, al nivel del pensamiento. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo vemos en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras traducciones dice, preparen su mente para actuar. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesús sea manifestado. La vida cristiana, mis hermanos, no comienza simplemente con cambiar lo que hacemos, sino con someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como dice 2 Corintios 10, llevad cautivo todo pensamiento, literalmente a la obediencia de Cristo. Además de tus labios, además de tus pasos, además de tus manos, Cristo reclama toda nuestra mente. Toda, no una parte. Porque vieron que corregir el exterior a veces
aparentemente fácil, ¿no? Pero en nuestra cabeza no tenemos nadie que mire nuestros pensamientos, o eso creemos. Pero Cristo, nuestro Dios, está atento a cada uno de nuestros pensamientos. Y tenemos que comprender que esos pensamientos, si no son debidamente cuidados, pueden provocar desgracias en nuestra vida. ¿Y saben qué? Muchos tristemente quieren vivir una vida santa con mente indisciplinada. Muchos hemos caído en ese error. Y esto no es posible porque, por ejemplo, si queremos dominar nuestra lengua, debemos dejar de alimentar pensamientos de resentimiento, por ejemplo. Si queremos gozo, debemos dejar de cultivar 24/7 pensamientos de queja. Queja constante en nuestra cabeza, dando vueltas, no, y esto, y lo otro, y lo otro. Y en ningún momento le damos lugar al agradecimiento. Si anhelamos pureza, dejemos de dar rienda suelta a pensamientos egoístas y oscuros. ¿Nunca les pasó? Me van a decir que no, pero bueno, decís, bueno, ahora 5 minutos de pecado mental, sí, 5 minutos. Son 5, yo los controlo. Pongo el cronómetro, 5 minutos de pecado mental. Y ahí maté, hice de todo, o sea, en mi cabeza. Pero en mi cabeza. Son mis pensamientos, nadie se mete. Pero sin embargo, mis hermanos, eso es peligrosísimo. Porque estamos gestando el pecado de a poco y eso tarde o temprano sale a la luz. Dejemos de creer que podemos cultivar desorden en nuestra mente y cosechar santidad en la vida. Eso es una mentira. La vida cristiana se libra al nivel del pensamiento. Se batalla a nivel del pensamiento, se forma al nivel del pensamiento. Y como creyentes debemos disciplinar nuestra mente para pensar como Dios piensa. Debemos disciplinar nuestra mente para pensar como Dios piensa. Este es el criterio para dirigir nuestros pensamientos. Y acá aparece una lista, ¿no? Una lista de un montón de cosas que Pablo nos señala. Y dice, en esto pensad. Y pareciera que dice, si hay algo más que me estoy olvidando en esta lista, piensen en eso. Si hay algo más que consideren que puede entrar en esta lista, consideren eso. Porque el llamado, el corazón de este versículo, el llamado del versículo es gobernar nuestra mente, guardar nuestra mente. No porque el pensamiento lo sea todo, sino porque todo lo demás es afectado por lo que hay en nuestra mente, mis hermanos. Todo lo demás es afectado por lo que está en nuestra cabeza. Guarda tu mente porque tarde o temprano la vida va a caminar hacia el lado donde estás dirigiendo tus pensamientos. Cuidado con tus pensamientos. ¿Y saben qué? Acá tenemos que tener un compromiso inquebrantable con la verdad. No basta con reconocer que nuestra mente debe ser gobernada por Dios. También debemos reconocer qué es lo que estamos permitiendo que gobierne nuestra mente, aparte de Dios. Y acá les abro mi corazón completamente, porque a veces me pasa hablando con personas y me cruzo con preguntas donde digo, che, ¿dónde está tu corazón? Porque arranca así, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Bueno, pero ¿qué hay de malo si voy a bailar? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo si miro esta película con escenas totalmente cuestionables? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Y después recurren al inchequeable, ¿no? Y totalmente extraño. No, yo conozco a alguien que se encontró con el Señor mirando esa película. Oh, sí. No, yo conozco a alguien que estando en estado de ebriedad absoluta tuvo un viaje astral y se encontró con el Señor. Y vos te quedás mirando como, ¿vos estás queriendo justificar algo realmente? ¿Qué hay de malo?
Totalmente descontextualizado aparte del comentario. No, se encontró con el Señor. Y esto es cuestión de madurez, mis hermanos. Solo un inmaduro pregunta, ¿cuánto puedo acercarme al fuego antes de quemarme? A ver, ¿cuánto puedo? El creyente, el Hijo de Dios que busca crecer, quiere saber qué es lo que me acerca más a Cristo. ¿Qué es lo que me acerca más a Cristo? No, ¿cuánto me es permitido pecar? Ay, ¿cuánto puedo pecar? Un pecadito nomás, Lucas, un pecadito, no, un pecadito chiquito, no, déjame, yo pido perdón después. No, un creyente maduro busca crecer porque busca acercarse más a Cristo. Entonces, la pregunta cambia. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué hay en esto que fortalezca mi pureza? Cambian los valores, ¿no? ¿Qué virtud se está cultivando en mi alma haciendo esto? ¿Cómo se está formando mi mente para amar más a Cristo, para obedecer mejor su palabra y para aborrecer el pecado? El otro quiere justificar lo dudoso. Sin embargo, este último quiere cultivar lo excelente. Dame lo que me acerque más a Cristo. Entonces nuestra pregunta tendría que cambiar para crecer, mis hermanos. Y saben que esto lo aprendí teniendo charlas extensas con mis sobrinos. Para el que no sabe, mi sobrino tiene alrededor de 3, 4 años, 3 años y medio, pero habla más que yo, más que todos nosotros. Y él pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué? El otro día estábamos viendo una película, creo que La Sirenita era. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no tiene piernas? ¿Y por qué está en el y todo el tiempo así? ¿Y por qué? Porque está en desarrollo, porque es un niño que tiene que aprender un montón de cosas de la vida aún. Ahora, tenemos que comprender que ese puede ser un estado inicial, pero si mi sobrino a los 25 años sigue con la misma actitud, es porque algo claramente no avanzó. Ahora, ¿por qué muchas veces nos encontramos años más tarde en el camino del Señor con las mismas preguntas que al principio? Hay algo que no dejamos tratar por el Señor. Hay algo que no permitimos que el Señor haga. Cuidado. Cuidado. Porque un hijo de Dios que busca crecer es un hijo de Dios que cambia su mentalidad, que evoluciona, que crece. Ya no pregunto qué tiene esto de malo, sino que pregunto, ¿me está acercando más a Cristo? ¿Me está acercando más o no me está acercando más? Y ahí vas a tener la respuesta. ¿Y saben qué? El crecimiento en la vida del Hijo de Dios, del cristiano, no se produce simplemente expulsando pensamientos malos, sino reemplazándolos por la verdad de Dios. Y acá hay un pasaje que siempre lo leemos, que es en Mateo 12:43, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Excelente. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje es claro, porque siempre lo enfocamos a si fuiste liberado de esto, tené cuidado y demás. Pero si lo llevamos al área de nuestra cabeza, de nuestra mente, si lo llevamos al área de nuestros pensamientos, vemos que esa persona fue libre, pero la casa siguió vacía. La casa siguió vacía, nunca fue ocupada con la verdad de Cristo. Vos podés barrer la casa, podés ordenar tu vida, podés decorar tu vida con mucha religión, pero si tu mente no queda ocupada por la verdad de Cristo, sigue expuesta al peligro. Y muchas veces pedimos libertad, ¿no? Y muchos llegamos al camino del Señor así: yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, pero nos olvidamos del segundo paso: yo quiero ser lleno de Cristo. Yo quiero ser lleno de Cristo. Y en nuestro corazón tiene que arder algo que nos pida por más de Cristo.
Si una mente no permanece ocupada por la verdad, pronto va a ser ocupada por la mentira, mis hermanos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Expulsamos lo malo llenando de lo bueno. Rechazamos la mentira abrazando la verdad. Mortificamos la carne cultivando un nuevo afecto por Cristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué está habitando en tu mente? ¿La verdad de Dios o las mentiras de este mundo? ¿La pureza de Cristo o imágenes corruptas? ¿La gratitud del Evangelio o la queja de la incredulidad? Tenemos que analizar nuestros pensamientos, mis hermanos. No podemos permitir que el pecado sea un huésped en nuestra mente y después sorprendernos cuando empieza a gobernar. Porque el pecado es un dictador. El pecado es un dictador. Vos le das lugar, decís, te invito un ratito, y de repente nos encontramos siendo totalmente gobernados. No tenemos que darle lugar al pecado. Y si hoy le estás dando lugar al pecado, déjame decirte algo, el Señor quiere hacerte libre. El Señor quiere que sueltes eso que no te permite crecer. Llenemos nuestra casa de la palabra de Dios, porque una mente llena de Cristo no está disponible para ser gobernada por la mentira de este mundo. Una casa llena de la mente de Cristo, de la palabra de Dios, no tiene lugar para ser gobernada por la mentira de este mundo. ¿Lo crees? Amén. Cultivemos nuestros pensamientos, mis hermanos. Y seguimos. Punto número 2. Reconoce que los ejemplos que imita moldean su vida. Un cristiano que crece reconoce que los ejemplos que imita moldean su vida, mis hermanos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced. ¡Wow! ¡Qué seguridad que tenía Pablito! ¡Wow! ¿Saben que el crecimiento no ocurre de una manera espontánea? Ni se construye de la noche a la mañana, ¿no? Sobre la base de propias opiniones o intuiciones que uno pueda tener sobre Dios. Pablo establece que la vida cristiana debe ser enseñada. Uno crece bajo la instrucción de otros, mis hermanos, y ahí aparece el gran propósito de la iglesia. El gran propósito de la iglesia. Uno crece bajo la instrucción de otro. Y esto nos da dos conceptos claves, que es aprender y recibir. Aprender, de esta palabra se desprende el término discípulo. Wow, hemos escuchado esa palabra, aprendiz. No es alguien que presume que lo sabe todo, sino alguien que se somete a la verdad de Dios para ser afectado por ella. ¿Cuántos escuchan la verdad de Dios cuando leen la palabra? ¿Cuántos? A ver, bien. Tenemos que ser afectados por ella. Una cosa es escuchar, es instruirse y demás, y otra es dejarse ser afectado por la palabra de Dios. Esto fue lo que pasó cuando Pablo llegó a Filipos. Dios abrió el corazón de una persona llamada Lidia para que estuviera atenta a lo que él enseñaba. Esta iglesia fue formada de la enseñanza de Pablo, la enseñanza apostólica que Pablo había llevado. No llegaron a la madurez espiritual por accidente, no es que escucharon hoy la prédica y mañana se levantaron y dijeron, ¡fua! ¡Qué maduro espiritualmente amanecí hoy! Buenísimo, ya estoy listo. Sino que fue un proceso que llevó tiempo. ¿Por qué? Porque le dieron autoridad a la enseñanza que Pablo había llevado de parte de Dios. Esto quiere decir que no se trata simplemente de oír, mis hermanos, sino de abrazar esa enseñanza como autoritativa. Este lenguaje refiere a una verdad que se entrega y debe ser guardada fielmente. Porque Pablo no solamente llevó la palabra de Dios, sino que llevó la palabra de Dios encarnada en su vida.
Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahí está la institución de la cena del Señor. Es algo que fue enseñándose, es algo necesario. Es necesario que nos enseñemos. Primera de Corintios 15, del 1 al 3, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En Filipenses 4 también dice que la palabra recibir tiene un peso especial, igual que en Tesalonicenses, cuando Pablo celebra que los tesalonicenses recibieron la enseñanza que el Pablo llevó, no como palabra de hombres, porque el evangelio se transmite a través de personas, mis hermanos, a través de hijos de Dios. No se trata de tener algo entre la Biblia y vos, sino que el evangelio se transmite en comunidad, mis hermanos. Los filipenses, los tesalonicenses, vieron la enseñanza de Pablo como autoritativa, pero no porque eran opiniones de Pablo, sino que era la palabra de Dios misma encarnada en su vida. Ahora quiero decirles algo, iglesia. La iglesia a nivel general, lamentablemente, carece y está careciendo cada vez más de modelos. No de modelos de pasarela, de modelos. La iglesia está careciendo de modelos. Cada vez es más difícil encontrar familias unidas. Cada vez es más difícil encontrar padres que instruyan a sus hijos en la palabra de Dios. Cada vez es más difícil encontrar matrimonios funcionales. Es cada vez más difícil. Esta fue una estrategia claramente del enemigo. Y hemos dejado que el enemigo arrase con los modelos que el Señor diseñó. ¿Y saben qué es necesario cuando escuchamos esto? A Pablo decir, lo que viste de mí, esto hagan. No quiere decir que Pablo sea un orgulloso ni se crea la última Coca-Cola del desierto, sino que él sabía que la verdad de Cristo había afectado su vida de tal manera que podía predicar con autoridad. Ahora, esto tiene que despertar en nosotros un fuego de decir, ¿realmente puedo decir esto? ¿Realmente estoy dejando que la palabra de Dios afecte mi vida, mi comportamiento, todo lo que soy? Para decir, imíteme a mí. Y no porque se trate de mí, sino porque la palabra de Dios afectó mi vida. Vieron que el corazón humano siempre tira, bueno, vamos a ver, ¿vos sos digno de ser imitado? A ver, no sos muy digno de ser imitado, yo te vi, yo conozco de dónde venís, ¿no? No, salgamos de ahí. Examina tu corazón. Examinémonos. ¿Realmente estoy dejando que la palabra de Dios afecte todo lo que soy? La palabra de Dios es la que transforma la mente del pueblo, mis hermanos. ¿Y saben qué? El patrón de la piedad, esto no se limita solamente a los pastores, a los líderes. Acá me estoy lavando las manos. Esto no significa que solamente aplique para líderes, para pastores, para aquellos, sí, los aplica. Pero esto es responsabilidad de toda la iglesia. Esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, mis hermanos. Es más, quiero decirles algo, los padres tienen la responsabilidad principal sobre la vida de sus hijos para instruirlos en el camino del Señor. ¿Saben que en la palabra dice que las mujeres mayores tienen el llamado de instruir a las más jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser sensatas y puras? En Hebreos 3:13 dice, necesitamos exhortarnos unos a otros diariamente para que el pecado no nos endurezca por sus engaños. Es una responsabilidad de todos. De que cuando ves que tu hermano está pisando un poco fuera del camino, lo agarres y con todo el amor y la misericordia le digas, che, creo que por ahí no es.
Amor y misericordia. Porque muchas veces vemos que está ahí medio tambaleando y metemos la pierna como, uy, se cayó. Uy, mirá cómo se cayó. Amor y misericordia, mis hermanos. Ministerio de la reconciliación. Ay, ay, ay. Qué complejo. ¿Qué es realmente el discipulado bíblico, mis hermanos? Consiste en aprender a interpretar y vivir la vida bajo la autoridad de la palabra de Dios dentro de la comunidad de la fe. Vos no podés ser discipulado en la soledad de tu casa, en la soledad de tu habitación. Necesitas del cuerpo de Cristo para eso. Y acá viene lo más complejo. Porque no siempre, no todos son dignos de imitar. Y acá no vamos a hacer una cacería de brujas, ¿sí? Vamos a ver a quién puedo imitar, a quién no. Y tampoco estamos hablando de cómo se viste, de cómo camina, de cómo habla, sino de reconocer cuando una persona fue afectada por la verdad de Jesús, por la verdad del Evangelio, y su vida está produciendo frutos. Y uno dice, che, yo quiero aprender como esta persona. Entonces empieza a caminar al lado y esta persona le transmite del Señor y no crea para sí un reinado, el reinado de Lucas, donde me voy a enseñorar. Sí, el reinado de Lucas. No. Somos discípulos de Cristo, mis hermanos. Y la responsabilidad de cada una de las personas que lideran es que tu vida apunte a Cristo, ¿sí? Y si la persona en algún momento está diciendo, yo soy discípulo mío, porque me debes, guarda. Nadie le debe nada a nadie. Le debemos la vida a Cristo, cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque hay un límite fino. Porque como líderes, como pastores, debemos llevar a las personas a Cristo. Somos un puente. Llevar su mirada a Él. Y si hay algo bueno en nosotros, que lo miren, pero estamos seguros de que eso bueno que hay en nosotros es Cristo. Y todo lo malo sí es el Lucas que apareció ahí. Hola, sí. Pero Cristo actúa en nuestra vida y somos transformados día a día. Estamos en el torno, mis hermanos. Estamos en el torno del alfarero. Ay. Bueno, tengo para 3 horas más. Gloria a Dios, bien, una valiente, bien. Creo que fue mi esposa encima. Bueno, después te cuento en casa. ¿Quieren el punto 3? ¿Quieren que desarrollemos el punto 3? Buenísimo, lo vamos a desarrollar el domingo que viene. Ahora, mis hermanos, nos vamos aprendiendo algo. No menospreciamos nuestros pensamientos, porque estos moldean nuestra manera de actuar. También aprendimos que debemos crecer siguiendo a Cristo, aprendiendo de los hermanos en la fe maduros que crecieron y aprendiendo de cómo Cristo afectó sus vidas. Y todo esto nos tiene que llevar a un crecimiento, mis hermanos. Nos debe llevar a amarnos, a tolerarnos. Mirá que tenés al lado, decirle, yo te tolero. No, decirle, yo te amo. Chico, costó un montón, costó un montón. Yo te tolero. Mis hermanos, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y este llamado es a crecer. ¿El Señor hizo algo en tu vida? ¿El Señor impactó tu corazón? Ahora quiero decirte algo. El Señor no quiere que te quedes como estás hoy. Él quiere que sigas creciendo. Entonces, no te acomodes a la silla. No te acomodes, porque hay más de su parte para tu vida. Y crecen
Aquellos que están dispuestos a estar en el torno, en las manos del alfarero, mis hermanos. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos la manera que tenemos que pensar y sometamos todos nuestros pensamientos a Cristo. Miremos con quién andamos, observemos con quién andamos y amemos a nuestros hermanos cuando vemos que están flaqueando. Impulsémoslo. Esa también es una tarea de cada uno de nosotros. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, así cerramos.